Gracias, Ignacio, Sebastián, Mónica. Estoy muy agradecida por tener la oportunidad de hablar con ustedes sobre la literatura infantil y juvenil mexicana. Les doy unas propuestas para el aula pensando en lo que hago yo, que trabajo con estudiantes universitarias, pero sí encuentro esos textos muy útiles, muy interesantes, valiosos. Este es el libro que mencionaron. Y quiero explicar que cuando estamos hablando de literatura infantil y juvenil mexicana, en realidad estamos hablando principalmente de una historia de los últimos 45 años. Se inauguró la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en México, en la Ciudad de México, en el 81. Y realmente es en esa época cuando las cosas empiezan a despegar en esa área de publicación. En 1979 se fundó IBY, que ustedes ya reconocerán, es International Board on Books for Young People, que tiene sedes en muchos países. En México es Carmen García Moreno, Norma Romero y Pilar Gómez. Y ella era una librera española que creó una librería para niños, arriba de la cual fundó las oficinas de IBY. Y ese complejo estaba en la colonia Condesa, si tienen curiosidad por saberlo. También mucho de lo que sé radica de una entrevista que me concedió Daniel Goldin, una figura fundamental para entender esa historia de cómo se empezó a publicar muchos y buenos libros para niños, niñas, niñes en la Ciudad de México, que se difundieron a todo el país, toda la República, y con el tiempo a todo el mundo. Goldin encabezó la literatura infantil y juvenil en un comienzo con el Fondo de Cultura Económica. Entonces no había ese sector en el mercado y él fue la primera persona que encabezó el esfuerzo y se quedó ahí de 88 a 2004. Después va a trabajar en Océano como editor y después pasa a la Biblioteca Vasconcelos, pero ya verán. Y aquí tengo un poco de historia que está repasando las editoriales españolas. Entonces, en parte, pensar México es pensar España. Y él fundó esa sección del fondo justo cuando SM empezaba y ya había Alfaguara infantil. Yo quiero reconocer que las fotos que estoy utilizando vienen en parte, la enciclopedia de la literatura mexicana, que es un recurso en línea totalmente gratis. Ustedes pueden consultarlo y encontrar información sobre muchas de esas figuras. Me gustaría mencionar que son subsidios los fondos que permiten todo ese esfuerzo de publicación en un comienzo. Entonces es importante recordar que los subsidios estatales y las listas de prescripción contribuyeron a aumentar los tirajes. Y estamos hablando de tirajes muy pesados. Es extraño que no demos más atención a la literatura infantil y juvenil mexicana, dado ese mercado. Entonces, cuando publicamos disque para adultos, estamos hablando de tirajes de tal vez 1,500 o 3,000 ejemplares y puede llegar a ser mucho más en la literatura infantil y juvenil. Entonces, les doy esta imagen de un libro que es bilingüe con zapoteco y castellano como una señal de a dónde vamos, hacia dónde vamos. Ese tipo de libro no existía en los años 80 y 90 y vamos hacia eso que se publicó en el 2020. Estas son fotos de mi biblioteca. Quiero advertirles que no puedo hablar de toda la gente que está produciendo libros muy interesantes, infantiles y juveniles mexicanos. Y es nada más una selección y me hace sentir muy mal, pero pueden ver que hay mucho más por investigar. También quiero reconocer que cuando doy sugerencias de edad o de nivel de curso, esas sugerencias no son mexicanas. Vienen de sitios como Amazon porque ahí se espera que la gente que lee literatura juvenil e infantil quiere asociar esos textos con cierta edad o cierto tipo de lector. No es el estilo en México por Goldin. Goldin se negó a poner años sugeridos de edad en los libros, entonces piensa más bien por dificultad. Dice que al principio tenía la categoría para los que empiezan a leer, y claro, tal vez hoy diría los y las,
Y se dieron cuenta de que es muy avanzado ya ese nivel y que teníamos que crear un nivel anterior. Tenemos que pensar en esas personas que todavía son preverbales. Entonces crearon los que empiezan y los que aprenden. Y también un punto fundamental en el proyecto de Golden con el Fondo de Cultura Económica, en el 88, cuando está fundando todo eso, es que dio el mismo precio a todo libro en el mismo grupo. Entonces voy a leer su comentario aquí. Dice, procuramos que todos los libros tuvieran en el mismo nivel, el mismo precio, para que el padre no eligiera en función del precio un lujo que nos podíamos permitir como editorial sin fines de lucro. Entonces ven la importancia del respaldo gubernamental aquí. Me pidieron que hablara un poco de lo tradicional, entonces sugiero que si buscan los textos que antes se dieron, ese boom de la literatura infantil y juvenil mexicana, podrían consultar las fábulas que se publicaron por primera vez en el siglo XIX. Rebeca Cerda y Norma Muñoz Ledo tienen una edición bastante interesante de esas fábulas, si son del gusto de ustedes, de José Ignacio Basurto, o podrían consultar libros de Pascuala Corona, que es seudónimo. Golding dice, si me dieran sus originales para publicar hoy, simplemente no sé si los publicaría. Y compara esa producción con alguien en España. Pero claro, cuando una arranca, es difícil tal vez marcar toda la calidad canónica que se espera de otras tradiciones que tienen más raíz. Entonces, sugiero que sí podrían encontrar muchas ediciones de los cuentos para personas jóvenes de Pascuala Corona. Y menciono este libro en particular porque tiene ilustraciones de Gabriel Pacheco. Y muchas de esas personas se repiten a través de la presentación, entonces no se abrumen, volverá Gabriel Pacheco. También hay muchos recursos en YouTube. Si quieren mezclar lo que intenten hacer en el aula con los libros que están pasando, hay, por ejemplo, ese video que me pareció chistoso de un joven que está explicando la importancia de Pascuala Corona. Hay cosas ahí que van en paralelo con los textos que podrían asignar. Esta es una librería educal que tiene todos esos subsidios, el respaldo del gobierno. Este es el Centro Cultural Elena Garro. Como este hay otros. Y quería mostrarles, saqué esa foto en el verano de este año, cómo pueden ver la cantidad de libros infantiles. Es enorme ese espacio. Y estamos hablando de ir desde la nada hasta espacios tan lujosos como ese. Entonces, desde los años 80 y 90 hemos visto un aumento exponencial en el espacio y también las actividades dedicadas a ese público. Entonces, les muestro unas actividades que anunciaron para el Centro Cultural Elena Garro y como esas podrán encontrar otras. Algunos talleres sí cobraban y otros eran gratis. Les saqué fotos que traté de editar para sacar a otros niños, pero es mi niña y mi niño participando en esas actividades en el verano, los fines de semana en la librería. Aquí es un taller de poesía que encantó a mi niño y también aquí recibió un premio por ilustrar un libro que leyó, que era Solos, la novela gráfica que salió primero en francés y se tradujo en España. Entonces, pues se vende en México. Entonces ahí lo compramos varias de esas novelas gráficas y mi hijo disfrutó bastante de eso. Quería recomendar otro texto tradicional. Se compiló por Fabio Morábito y principalmente menciono el texto porque tiene 600 páginas. Y si quieren sacar unos cuentos de ahí, sería justo bajo esas reglas que nos permiten un 10% sin cobrar regalías. Ahora, esta serie de libros me parece fascinante. Recomiendo mucho echar un ojo sobre el proyecto de Norma Muñoz Ledo, que ya vimos ese nombre con las fábulas de Basurto. Aquí reaparece con un proyecto que investigó en un archivo que tal vez ya desapareció, pero se recopiló ese material que las personas que visitaban las zonas rurales en México con el propósito de ayudar principalmente con las escuelas, escribían de lo que la gente en cada zona les contaba.
Entonces, esta es una de las versiones de lo que encontró y Norma respeta esas tradiciones como las contaban en el archivo. Y es otra versión de ese mismo proyecto. Alfaguara publicó 2 volúmenes que tienen un poco más de información que el proyecto original de Supernaturalia, se llaman todas las versiones. Explica, por ejemplo, que entre recetas de cocina de la abuelita, historias de cuando llevaron el agua o la luz a la comunidad, cuentos e historias de narcos locales, encontré esas narraciones que hablaron de los seres llamados fantásticos. Entonces, ella saca de ese material las historias regionales sobre los árboles, los animales, las maldades, los trucos que experimenta la gente que vive en esas zonas de parte de ese contacto con el mundo que tal vez no es el mundo urbano. Les doy otra imagen de Supernaturalia y les digo que si buscan un nivel un poco más bajo, tiene un bestiario de seres fantásticos mexicanos, Muñoz Ledo, y tiene menos páginas, es libro álbum, sería más fácil compartir ese libro con una aula de personas menores. Y también, si no pueden encontrar Supernaturalia, hay otro proyecto algo parecido de José Luis Trueba Lara. Y me fijé que tiene mucho tiraje este proyecto. Entonces, tal vez es más fácil conseguir en España. Y las ilustraciones son de Juan Gedovius. Ahora, Daniel Goldin, volviendo con él, me contaba que tras la Revolución Mexicana, el 93% de la población mexicana era analfabeta en 1920, digamos. Entonces, hubo un esfuerzo muy concentrado de parte del gobierno por aumentar el número de personas que sabían leer. Y en el 59, como toda persona mexicana ya sabe, se fundó el Consejo Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Entonces, esos libros se pueden consultar en línea. Aquí les doy nada más una muestra. Es del libro de primer grado de Cívica y Ética. Me interesa mucho la cantidad de imágenes de personas discapacitadas que vemos en esas colecciones ahora. Si buscan ese tipo de material, aquí encontrarán. Y esta es la versión del mismo libro Cívica y Ética, ahora del grupo de 2018, que sacaron texto, pero siguen con las imágenes de las personas discapacitadas. Ahora, volviendo a la Biblioteca Vasconcelos. Entonces, Goldin funda el esfuerzo por publicar libros infantiles y juveniles en el fondo, después pasa al océano y después va a la Biblioteca Vasconcelos. Y aquí hizo un trabajo magnífico, del 2013 al 2019. Invitaba hasta bebés, hasta los y las bebés tenían la invitación de ir a eventos en donde leían en voz alta. Entonces, como pueden ver, hay una sección de libros de bebés, hay también secciones con etiquetas muy divertidas. Hay ascología, por ejemplo, de libros que dan asco para los niños y las niñas. Aquí hay libros verdes, etcétera. Y hasta tienen libros en el piso y de ahí van a reconocer, es mi hijo y es la portada del libro. Mi hijo gateando, rastreándose hasta esos libros que colocan en el piso como invitación. Goldin tuvo muchísimo éxito con ese proyecto y me contó que la literatura infantil y juvenil llegó a significar el 50% de los ejemplares del fondo que se producían y se exportaban. Entonces es un mercado importante. Uno de los primeros libros que arrasó con la venta fue La peor señora del mundo. No sé si recomiendo ese libro necesariamente, pero me parece fundamental mencionarlo, porque sí, mostró a Goldin dónde quedaba el interés de parte de las niñas y los niños en cuanto a la lectura. Y la gente a quien le dio a dictaminar el libro decía, yo no publicaría este libro porque es muy cruel o enseña a los niños a mentir. Y Goldin es algo rebelde, autodidacta, y dijo, no, sí, voy por el libro ofensivo. Y mencionó que pueden encontrar cosas en YouTube para apoyar la lectura de este libro si no es demasiado ofensivo. Me interesa repasar las estadísticas de las ventas.
Goldin me contó que La peor señora del mundo es un libro que se ha vendido más de 500,000 copias, cifras que apenas superan los clásicos como Rufo o Fuentes. Entonces ya es una parte importante del mercado mexicano. Quería mostrarles, esta es la colección que tengo de Pancho Hinojosa. Claro que no es completa, pero les da una idea de lo mucho que publica Pancho. Ahora voy a cambiar a hablar un poco de 5 ilustradores. Entonces, comienzo con el Fisgón, que hizo las ilustraciones de La peor señora del mundo. También dibujó y escribió un libro sobre infantil, sobre Elena Poniatowska, y dibujó un libro que Elena Poniatowska escribió sobre Carlos Monsiváis. Y ese libro imagina a Monsiváis como gato, ya que le encantaban los gatos. Es un acercamiento tal vez interesante para pensar a la gente intelectual en México como figuras en libros infantiles. El segundo ilustrador a quien quiero destacar es Alejandro Magallanes. Y Golden también destaca a esta figura. Dice, es un autor, ilustrador, editor y diseñador que le pondría como alguien que generó una aproximación gráfica diferente al concepto de libro para niños y jóvenes. Te abre un campo con una voluntad lúdica como nadie. Es un gran autor. Entonces verán que sus libros realmente lanzan un reto. Hay que pensar, hay que jugar, a veces presenta palabras y hay que negociar cómo se relacionan con la imagen que también asocia con esas palabras. Igual en YouTube van a encontrar videos que enseñan esa propuesta tan difícil de armar un discurso que haga una lógica entre imagen y texto. Entonces, yo creo que esto de plano es para todos los niveles, entender su juego. Juan Gedovius tiene libros ilustrados que otras personas escribieron. Aquí tenemos Familias Familiares de Vivian Mansur, o tiene libros silentes, que son de su producción. Aquí tengo una imagen de Trucas, un libro silente, sin palabra, y otro de Yipo, que Yipo, si buscan en internet, parece tener unas 30 páginas, pero en realidad es una sola página impresa de ambos lados y la historia continúa. Entonces, de nuevo, presenta ese reto para todos los niveles de contar una historia, cuando las palabras no están. Gabriel Pacheco, a quien ya mencioné, ilustró no solo un libro de colección de los cuentos de Pascuala Corona, sino también Ícaro, que es un libro enorme. Es tan grande este libro que funcionará muy bien si quieren traerlo al aula. Es muy difícil guardar porque no cabe en ningún estante mío, pero igual otro libro enorme del fondo que tiene ilustraciones de Gabriel Pacheco, cuenta cuentos de Octavio Paz. El título es Arenas Movedizas. Y tiene libros silentes también. Entonces, Caperucita Roja o La Bruja y el Espantapájaros funcionan para todos los niveles, ya que mientras más vocabulario una tiene, más puede agregar al cuento. El último sería Juan Palomino. Tiene ese libro ecológico que ilustró de Homero Arrichis, María la Monarca, muy buena historia. Y también tiene otros libros como Érase una vez lo que no fue. Tiene muchísimos. Es nada más una muestra. Ahora presento a 5 ilustradoras. Marta Áviles hizo dibujos maravillosos para el peinado de la tía Chofi. Ups, pensé que iba a poder mostrarles un video, pero recomiendo mucho esa edición porque hay más de una ilustradora que ha trabajado con ese libro. Este es de Erika Martínez, tiene más de 50 libros ilustrados para niñas. No pude encontrar su año de nacimiento, entonces necesito hacer más investigaciones, tal vez hablar con ella. Este viene de una biografía de Silvestre Revueltas, es compositor mexicano y ven el estilo maravilloso. Amanda Mijangos ilustra libros como estos dos de Ave Barrera, Así era Monte Albán, Así era Tulum. Estos libros tienen mucha información, entonces el nivel tal vez es un poco más alto, pero también ilustra este libro que se vendió bastante sobre el bullying, sobre la violencia. Es también un libro enorme para compartir en aula y es de Antonio Ramos Revillas, quien ha publicado muchísimo. Es Yo te pego, tú me pegas. Ilustra esas ideas a través de pájaros.
También hay videos. Y este es un niño, hay una serie de estos, si buscan en internet, de niños hablando frente a la cámara de por qué les gustó la lectura de muchos de estos libros. Aquí hay la cuarta ilustradora a quien voy a destacar entre las muchas que hay. Gabriela Olmos hace trabajo, esta es Soñé, Canto contra la Violencia, interesante, tiene libros con artes de México. Y menciona a Xuxi Morales, que es mexicana, vivió un tiempo importante en Estados Unidos y ya creo que regresó a México, a Veracruz, pero pueden ver que gana muchos premios en Estados Unidos y pueden encontrar muchísimos videos de ella hablando tanto en español como en inglés. Ahora, volviendo a autoras y autores, Vivian Mansour escribió no solo El penado de la tía Chofi, un libro muy divertido, sino también una novela para niveles principiantes, en cuanto a la novela, al género ya más difícil, La vida útil de Pillo Polilla, que a mí me encanta. Es un libro buenísimo. Y verán que gusta al público porque hay muchos videos sobre la vida inútil, útil de Pillo Polilla. El título juega con otro libro que es Una vida inútil. Y aquí verán, pueden encontrar títeres que repasan la historia. Es un libro muy, muy agradable. Y también hay videos sobre el peinado de la tía Chofi, como mencioné. Si buscan libros sobre el tema de la sexualidad o el género, claro, ustedes conocerán a los padres de familia que les tocan, pero Mónica Broson tiene Sombras en el arco iris para lectores en el nivel primario, tal vez un poco mayores, pero es una niña que llega a entender que su hermano es gay y su hermano explica que es gay a sus papás. Es un libro sin violencias. Y Javier Malpica tiene una novela ya para edades mayores, Sombras en el arco iris. Y aquí para el final, la protagonista es trans. Es una novela sin ofensa, yo creo. Y aquí tenemos toda la colección que tengo de los libros de Javier Malpica. Escribe mucho. Y aquí una colección parcial, claro, que tengo de Mónica Broson. Los dos son tan prolíficos. Aquí pueden consultar videos que tiene la página de la Enciclopedia de la Literatura Mexicana. Y, por ejemplo, Mónica en uno de esos videos está hablando de sombras en el arco iris. Y atrás ven otro educal. Este es el Centro Cultural Rosario Castellanos en La Condesa y pueden ver que son instalaciones bellísimas, con muchos libros infantiles y juveniles. Broson tiene un libro tan chistoso, esto sí, muy básico, que leí a mi niño y a mí me encantó. Y rima casa con horchata, y eso en sí me pareció valioso para mencionar. Tiene una novela que se trituró, no vendió lo suficientemente rápido, y Ediciones B terminó triturando un montón de la serie de Doll que habían encargado a autoras. Y menciono esto, es malo porque tal vez no van a poder conseguir el libro, pero por otro lado es bueno entender los retos en el mercado y tal vez las impaciencias. Yo trabajé con esa novela con mis cursos universitarios en una época porque me pareció simplemente divertido. Ahora cambio a hablar un poco de Socorro Venegas. Después de Golding, varias personas se encabezaron, tomaron el mando del fondo, y en 2019 era Socorro Venegas quien habló conmigo. Menciono el podcast y la página Hablemos Escritoras, si quieren encontrar mujeres que escriben, sobre todo en América Latina. Ahí encontrarán sus libros ya organizados. Y ella me explicó cuando hablamos que a veces se paga menos a la persona que ilustra el libro, y eso me parece muy interesante. Entonces, en una colección como A la orilla del viento, en donde hay más texto que ilustraciones, la gente que escribe las palabras recibe el 7% de las regalías y la gente que ilustra el libro el 3%. Y me parece culturalmente interesante. Claro, si es un libro álbum, se repiensa esa división.
También explicó que esa gente que Golding había reclutado, Anthony Brown, Oliver Jeffers, Ian Falconer, que compran los derechos con el fondo para todo el mundo, todo el mercado hispano, y venden muchos de esos libros traducidos al español. Y el fondo tiene 11 filiales, como seguramente ya sabrán. Me interesa destacar ese proyecto que Venegas, como editora del fondo, armó. Es la partida, de un lado, Alberto Chimal y La Madre y la Muerte de Alberto Laiseca, que ya falleció, un autor argentino, y el ilustrador es Nicolás Arizpe, un argentino. Hay videos en YouTube. En YouTube recomiendan a un público de más de 13 años. Utilizo este libro en mis cursos universitarios. Es realmente una obra de arte increíblemente bien hecha. Es un libro bifronte, entonces el otro lado se imprime al revés de los lados, entonces hay que girar el libro. Se llama Tête Bêche o libro bifronte, y esta es la imagen en medio del libro donde los dos cuentos se encuentran. Arizpe hace un momento de meditación entre dos madres que han perdido a su hijo. Y no hablan necesariamente, pero sus historias llegan a encontrarse. Les muestro las ilustraciones para el lado mexicano de este proyecto. Y Venegas aquí habla un poco de esa agresión que el público a veces tiene hacia ciertos libros que parecen infantiles, pero tal vez no es el público. Yo pregunté a Chimal para quién es el libro y me dice, es un libro para lectores. Y Venegas dice, a raíz de ese libro, decidimos crear una nueva colección para una categoría clara en el mercado de libros en inglés, Young Adults. Entonces, intentan distinguir, tienen una lucha que Golding tal vez no tuvo al rechazar la idea de dividir los libros por edades estrictas. Aquí simplemente crean otra categoría para explicar que algunos libros se intencionan para otro público, a pesar de tener el formato que asociamos con libros infantiles. Yo no sé, yo creo que es del criterio de cada quien. Me gustaría mencionar que Arizpe me contó que él representó esta obra del Museo de Bellas Artes en Buenos Aires en la partida de esta colección. Entonces la gente está observando una obra de arte que ustedes podrían contemplar con sus estudiantes con esa herramienta en línea, y permite que expanden cualquier parte del cuadro y que contemplen cómo los animales corren hacia la muerte y los seres humanos luchan contra la muerte. Y es una conexión muy interesante con el tema del libro. Yo uso este libro en términos del medio ambiente, que es una interpretación muy loca. A mí me sirve. Arizpe, ni Chimal, ni nadie involucrado en el proyecto pensaba en el medio ambiente, pero a mí me sirve. Chimal es escritor que publica para libros para gente joven. Por ejemplo, La noche en la zona M. Si les gusta libros post-apocalípticos, Aquí no tienen gasolina, es ya a nivel avanzado. Y Socorro contaba un poco lo mismo que Golding. En su opinión, los niños pueden captar ideas muy avanzadas. Entonces, ella visitaba muchos lugares en la República, encontró que en medio de un escenario de bastante violencia, un niño le estaba contando de Ramo Azul, uno de los cuentos de Octavio Paz, y presenta eso como muestra de que los niños sí pueden agarrar conceptos que pensamos que tal vez son para adultos, o de autores como Octavio Paz que son avanzados. Ahora me gustaría mencionar, yo puse sagas. En realidad Alicia Molina no tiene saga, pero son libros en serie. A veces cuando la gente se vuelve adicta a leer, necesitamos darles muchas páginas, mucha aventura. Entonces comienzo con Toño Malpica, es la colección, solo que les estoy mintiendo. Esta es la colección verdadera que tengo de él, porque es una máquina de producir libros. Es realmente prolífico como nadie. Su hermano menor es Javier Malpica, a quien ya mencioné con la novela Trans, y esta es la producción de Malpica. Destaco esos 5 libros. Golding era el editor en Océano de los primeros 3. Entonces, en la opinión de Golding, Toño es un novelista profesional que si estuviese escribiendo en inglés sería traducido a 15, 20 lenguas fácilmente. Y comenta de él, refiriéndose a Toño:
publiqué en Océano una pentalogía muy buena para jóvenes, la saga del libro de héroes. Entonces, los primeros 3 sí son distintos a los últimos 2. Tienen un poco más ritmo, tal vez. Pero leí los 5 y si quieren como volver adictos a las personas a la lectura, recomiendo este esfuerzo por seguir una historia de aventura un poco sobrenatural, muy, muy interesante. No he leído a Harry Potter, pero me imagino que más o menos personajes mayores que Harry Potter, creo, pero sigue la trama, una cosa tras otra pasa. Estas son las novelas. Otra saga que se ha vendido mucho y que es excelente es de Jaime Alfonso Sandoval. Tal como Toño Malpica presta muchísima atención a la trama, esos libros no paran de avanzar. Entonces, en la serie original tenemos esos 3 libros es un mundo de vampiros y conflicto, como un mundo paralelo al nuestro. Muy interesante. En la versión más reciente se ha agregado más material, pero el punto es hacer que la gente lea y creo que es una invitación muy agradable a la lectura. Les muestro aquí las 600 páginas del volumen 3 de esa serie y sí, una sale de ese encuentro ya con capacidad de lectura. Jaime Alfonso Sandoval también es prolífico. Es una imagen de los muchos libros, no todos, pero todo lo que he podido comprar de él. Y esta novela, Los fantasmas de Fernando, de hecho, seguramente hay otra persona escuchando esta plática que está escribiendo de manera académica de ese libro, que es Gustavo Velázquez Lascano. Este libro da mucho en qué pensar, lo uso en mis cursos universitarios, pero en realidad es para personas, digamos, en la secundaria o tal vez en la prepa, y contempla el asunto de la violencia intergeneracional, intrafamiliar. No quiero echar un spoiler, pero cuando un niño vuelve a ver a su papá, cuando el papá también era niño, de hecho menor al hijo, y ese viaje en el tiempo propicia cierta conversación bastante interesante. Alicia Molina es pionera en las letras mexicanas, trabaja mucho con la discapacidad y también tiene esos 3 libros que no es exactamente saga, pero cada libro es más difícil que el anterior y son muy agradables, muy inofensivos. El agujero negro es el primero, encontré en internet de 5 a 15 años, entonces bueno, ¿a quién no le gusta? Y después cada libro, El surcidor del tiempo, La noche de los trasgos, cada libro es un poco más difícil. Otros libros que uso en mis clases, quién sabe si son para niños, niñas o si son para personas ya con edad mayor, pero ¿Quién es un criminal? Es de Elisa Speckman Guerra, que es académica en el Colegio de México, es historiadora, y es excelente para explicar cómo era la ley antes del Estado liberal y cómo es ahora. Toma México como la base, pero es una explicación muy útil para entender esa transición. Y las imágenes son de Alejandro Magallanes. Aquí tenemos a Santiago Cortés Hernández, que tiene El hombre que se convirtió en toro y otras historias de la Inquisición. Si Speckman Guerra escribe quién es un criminal, aquí nos preguntamos quién experimenta los atropellos de la ley durante la Inquisición, y realmente está muy bien hecha. Esta historia que saca del archivo de la acusación de que un hombre se convirtió en toro. Y las ilustraciones son de Edgar Clement, que también tiene una novela gráfica, Operación Bolívar. Es excelente como ilustrador, entonces todo el libro es magnífico, tal como ¿Quién es un criminal? Otro libro que uso en mis clases es una novela gráfica de Bernardo Fernández, y este trata de William Burroughs, que es un escritor del Beat, la generación Beat. Es estadounidense, era de una familia muy adinerada en San Luis, Missouri. Terminó un tiempo en la Ciudad de México, donde usaba droga. Aquí hay imagen de Bernardo Fernández, ilustrador y escritor muy interesante. Y aquí pueden ver sus imágenes de cómo es lidiar con esas drogas como la heroína y cómo es matar a la esposa de uno, que es lo que hizo.
y no terminó pasando mucho tiempo en la cárcel. Tuvo el abogado del diablo, como lo llamaban, y pudo salir. Y me parece un libro definitivamente adecuado para el nivel de la prepa, si permiten tocar el tema de la gente que utiliza droga y mata a su esposa sin querer. Al echarle un tiro tratando de apuntar a un vaso que traía en la cabeza en una fiesta en un apartamento en la colonia Roma o Condesa, creo que Condesa. Ok, otro libro que uso en mi clase, Nina Complot, de Karen Chasek. Me interesa por su discurso sobre la infraestructura y la energía. Tal vez es un problema este libro por el retrato de las mujeres mayores. Pero el ilustrador Abraham Balcázar toma imágenes de rockeros, Klaus Nomi, Shane MacGowan, Johnny Rotten, Sid Vicious, Iggy Pop, Alice Cooper, y hay una estética un poco punk aquí. Y como pueden ver, presta atención a esta cuestión de la electricidad. La luz, Nina, provoca un apagón al final. Entonces nos da chance de pensar energía. El Diente de León es otro libro excelente para el nivel universitario. Claro, sirve para muchos niveles porque tiene muy pocas palabras, tal como Nina Complot. Los dos son libros con imágenes y pocas palabras. María Baranda es la autora de Diente de León. Las imágenes son de Isidro Esquivel y les di nada más el ejemplo aquí de las flores que no están en el florero. Entonces ya alude al problema de violencia que explora este texto. Parece que el texto repase un asunto mexicano de tal vez un padre ausente porque tal vez cultiva amapola usando una avioneta y deja a la familia sin apoyo o esperando a verlo. De ahí Diente de León, uno quiere esperar, hacer deseos. Pero por otro lado se mezcló con un contexto que Baranda saca de la África y no me mencionó un país en particular, pero usa nombres africanos y saca una situación de migrantes y de campos de refugiados de otro contexto. Y la mezcla a mí me parece interesante. Es la página de Baranda y les muestro que en la enciclopedia ellos dicen que tiene 77 obras directas. Es sumamente prolífica. Aquí es la colección infantil y juvenil. Yo le pregunté cómo es escribir poesía para gente joven. Esa es la colección de poesía que tiene. Son muchos libros. Y dijo, para mí es exactamente lo mismo, con matices, por supuesto, a lo que hago para adultos. Dice que los niños, las niñas no tienen ningún problema al entender la poesía, que tienen una imaginación tan fuerte que una simplemente propone la situación y están imaginando eso ya, que es más difícil explicar la poesía o presentar la poesía a un grupo de no niños. Y dice, no escribo cuentos para niños, no hago poemas para niños. Lo mío tiene que ver con el rigor y el delirio de lo que es la literatura en general. Tiene estas novelas que a mí me gustan, no les di imágenes, pero tienen muchas ediciones. Y también tiene libros de cartón, Arrullo, Ruge, Un abrazo. Ella, me interesa leerles sus comentarios. Dice, Un abrazo y Arrullo son libros para la primera infancia. Ahorita compraron 120,000 para las escuelas. Entonces pueden ver que es muy extraño que no haya más atención académica enfocada en estos libros, porque sí circulan. Y dice también Baranda, me doy cuenta de que son libros necesarios. El de Arrullo sé que es como un bestseller. Es un libro de cartón para bebés que leen muchísimo mamás, papás y niños, y cuando me lo dan a firmar, está todo mordido, roto. O sea, que es su libro. Y creo que nos da un giro fundamental ahí de contemplar un libro usado, un libro de uso cotidiano, como algo magnífico, digno, privilegiado, que una autora debería contemplar como privilegio a la hora de firmarlo. Tiene un libro biográfico sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Esa serie es importante, la voy a mencionar. Pero en realidad, si solo pudiera recomendar un libro sobre Sor Juana, sería Carmen Saucedo Zarco. Tiene libros muy interesantes de historia de la época colonial mexicana.
Y este es sobre la amistad entre Sor Juana y Carlos de Sigüenza, una amistad entre genios, se llama. Y las ilustraciones son magníficas. El libro es simplemente excelente y bastante breve. Aquí tenemos de esa serie de Sor Juana de Baranda, otro libro de Lola Álvarez Bravo, es de SM, entonces tal vez fácil de conseguir en España. Lola Álvarez Bravo era fotógrafa y el texto se escribió por la poeta y novelista mexicana Carla Feisler y las ilustraciones son de Alejandro Magallanes. A mí me parece excelente este libro, muy breve. Otro libro también es muy breve, son libros chicos, que ya mencioné, es de Silvestre Revueltas, el compositor mexicano, el paisajista de la música, con esas ilustraciones que mencioné de Erika Martínez. El texto es de Miriam Mabel Martínez. Y otro de esa serie de Remedios Varo, escrito por la poeta Mónica Nepote. Y pueden ver que hay muchos libros en esa colección y me parecen muy buenos. Hay de Octavio Paz, de José Emilio Pacheco. El libro de Pacheco se escribió por su hija, de Laura, Emilia Pacheco. Ahora, otro libro que uso en mis clases, tengo una selección que la biblioteca me hizo el favor de sacar legalmente y subir al internet. Es una selección muy breve, pero pueden ver por las imágenes que explora muy bien el contexto de ese primer encuentro entre Cortés y la gente en Tenochtitlan. Cristina Libura también tiene otro libro de historia, Ecos de la Guerra, que es un libro magnífico. Igual solo uso una selección, pero tiene imágenes en todas las páginas, imágenes en plural. Es tanto Ecos de la Conquista como Ecos de la Guerra entre México y los Estados Unidos, contienen imágenes fabulosas que respaldan. Perdón, Emily, nos queda un par de minutos. Ok, avanzo por otras recomendaciones de discapacidad, avanzo por lo Latinx. Sushi Morales, por ejemplo, tiene estos libros tan interesantes. Duncan Tunatiu, si buscan libros que se encuentran en inglés o en español, tiene un libro magnífico de Diego Rivera. Mexikid es una novela gráfica que se escribió en inglés y español, que me parece maravilloso. Si están tratando de pensar esa relación México-Estados Unidos. Y termino por donde comenzamos, preguntándonos cómo es que llegamos a esta producción de libros con idiomas indígenas, de pueblos originarios, cómo es posible ir de la nada hacia eso. Creo que ya lo expliqué. Entonces, si buscan La pequeña niña que tenía mucha hambre, encontrarán cosas que apoyan la lectura en YouTube. Igual, esta es una canción del maíz que viene con CD o pueden evidentemente buscar la música en YouTube. Estas son adivinanzas en Tzotzil, entre otros idiomas, difíciles porque es otra cultura. Recomiendo Mi pelo chino, de una autora Junko Ogata Aguilar, que es de afroascendencia y también es afro-japonesa, pero mexicana. Un libro sobre el pelo, con una traducción al Tuún Savi, de Nadia López García, que es poeta, que escribe en Tuún Savi y también en español. Y concluyo con El niño y la muerte, que aquí están contando esas cosas tradicionales, pero dudan de la existencia de la muerte en la misma manera que en otros cuentos como en Supernaturalia encontrarán. Menciono el blog Linternas y Bosques de Adolfo Córdoba. Ahí pueden encontrar información súper bien organizada. Adolfo es escritor para esos públicos infantiles y juveniles. Y agradezco a las personas a quienes no mencioné. Aquí hay la lista, entre ellos Juan Villoro, por ejemplo, Verónica Murguía, Ana Romero. Hay gente muy importante aquí a quien no mencioné, pero no había tiempo. Y agradezco mucho que me hayan escuchado y invitado a dar esta presentación.